Buenas, soy Wesley León, estudiante de Ciencias Naturales en la UNED. A continuación, vamos a proceder a realizar una serie de preguntas para una entrevista al señor físico Ernesto Montero. ¿Nos podría contar de su formación académica y cómo decidió especializarse en la rama de la física? Ingresé a la Universidad de Costa Rica a la carrera de Ingeniería Eléctrica y luego de un tiempo me di cuenta que me gustaba la ingeniería eléctrica, pero me hacía falta más, me gustaba más otras cosas. O sea, había otras cosas que no estaban en la carrera que me interesaban, como la Me llamaba la química y atención. sí, sí. Y entonces yo dije, bueno, pues ya que estoy aquí, voy a continuar en ingeniería química y me pasé a ingeniería química. Y cuando ya estaba avanzado en la carrera, en tercer año, me di cuenta también que no me estaba llenando, que había cosas que no estaba encontrando lo que yo quería. Yo quería como una explicación más profunda de los conocimientos que me estaban transmitiendo. Y, y yo ya estaba más claro en que lo que me interesaba a mí era la física. Y me pasé, a pesar de que busqué apoyo en compañeros, en gente que estudiaba física, como para que me dijeran, sí, claro, pasate y eso, y me decían lo contrario, me decían, no, 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 quédate allí, no te pases a física, esto es muy, esto no tiene tanto futuro. Y no les hice caso, y, y tampoco a los profesores de física, que también me dijeron, no, piénseselo muy bien. Sí, sí, Pero correcto. afortunadamente lo hice porque sí, sí, definitivamente era como mi vocación, solo que yo no sabía ni siquiera qué era la física cuando entré a la universidad, porque en el colegio nunca había recibido clases de física. Excelente. Bueno, Entonces, sí. desde la Ujú. física moderna, ¿usted cree que pueda enfocarse en el estudio de los espectros ópticos y los espectros de rayos X? Eh, la espectroscopía óptica abarca distintas técnicas eh, que van desde la fluorescencia, o más bien el estudio de la luminiscencia, el estudio de la interacción de la luz en distintos rangos del espectro. Está, por ejemplo, la espectroscopía ultravioleta visible, la espectroscopía infrarroja, en la que también se puede ver la estructura de las sustancias que interactúan con la luz. También está la espectroscopía de fluorescencia y de fosforescencia, y también la espectroscopía Raman. En realidad hay todavía una variedad más amplia de espectroscopías que se consideran ópticas porque es un rango de energías más o menos limitado. Y la espectroscopía de rayos X es una espectroscopía muchísimo más energética. Es de hecho la espectroscopía, bueno, más energética que se puede hacer sin material radiactivo. Entonces, ahora la otra pregunta sería, ¿cómo puede describirnos el recorrido profesional que ha tenido usted hasta el momento y tal vez algún papel en el área académica? Me fui 4 años a España, estuve allá con mi esposa, de hecho me casé para irme y estuve haciendo un doctorado en física de materiales, en espectroscopía, básicamente. Trabajé dos técnicas allá, espectroscopía ultravioleta visible, espectroscopía de fluorescencia, y con eso hice mi estudio, que fue una tesis muy química, por cierto. Bueno, yo he sido profesor desde que me empecé a vincular con la física, empezar clases de privadas de física, también daba clases de matemática. Luego, antes de graduarme, empecé a trabajar en universidades privadas y, y ya en mi último año estuve dando clases también en la Universidad de Costa Rica como profesor de laboratorio y de alguna teoría. Desde una perspectiva de la física moderna, ¿cuál considera que es o son los principales avances novedosos sobre el estudio de los espectros ópticos y de los rayos X? Mm, En realidad, la física moderna está muy asociada con la espectroscopía. Todo el desarrollo de las teorías cuánticas tiene también que ver con los niveles electrónicos y con la respuesta de los sistemas a la interacción entre el fotón y los electrones, ¿verdad? Entonces, hay una gran relación en esa época. Fue fundamental la espectroscopía, que ya venía desarrollándose desde el siglo XIX, con Kirchhoff y Bunsen, que habían establecido como las bases de la espectroscopía. Y,
Y ya para inicios de siglo ya había como mucho conocimiento de cómo era la interacción, de que había otras zonas del espectro que no eran que no solamente existía el espectro visible, sino que existían el ultravioleta, el infrarrojo y que además existían partículas más pequeñas dentro de los átomos, ¿verdad? ¿Podría explicar sobre algunas de las aplicaciones más importantes de, en este caso, el espectro óptico, que es el que usted trabaja, ¿verdad? Hemos aplicado las técnicas espectroscópicas al análisis de muestras orientado hacia digamos, hacia las ciencias forenses, del control de calidad también de distintos productos, productos farmacéuticos, productos alimentarios. En eso te lo digo porque yo he trabajado en eso. También, ahorita, por ejemplo, estamos trabajando en una tesis de un muchacho que tiene que ver con las marcas de seguridad de los billetes, que tienen características fluorescentes. No sé si alguna vez has cogido un billete y lo has puesto bajo una luz ultravioleta. Bueno, emite luz. Entonces, las características de la luz que emite se pueden analizar. Bien, excelente. Vamos a continuar. Dice, ¿crees que las investigaciones teóricas sobre los espectros ópticos y los espectros de rayos X son integradas a la práctica? Bueno, hay gente que trabaja en cómo unas estructuras moleculares van a generar un determinado color. Entonces, yo no trabajo en eso. Sé que hay gente que trabaja en eso. Y es interesante porque son estudios teóricos, o sea, a partir de teoría y de estructuras de moléculas, predicen cuáles van a ser los espectros. Eso es interesantísimo. De hecho, hace un tiempo un compañero mío, que ya, pues lamentablemente ya se jubiló, estaba interesado en meterse en ese tema, en ver si a partir de modelos teóricos podía generar espectros o generar eh, o más bien simular cómo serían los espectros y Ujú. ver luego si hay relación entre el espectro real de la sustancia y el espectro teórico. Eso hay gente que se dedica a eso, hay gente y están perfeccionando las técnicas, cada vez hay mejores resultados porque se mejoran los modelos y, y bueno, yo diría que es importante el conocimiento teórico, pero en Costa Rica no hay gente, hasta donde yo sé, que se dedique a esa área. Podría ser que sí, porque al final estas áreas no son solamente áreas de físico. De hecho, tradicionalmente la espectroscopía en nuestro país, los profesionales que más trabajaban en ella eran los químicos, pero ahora hay muchos más profesionales. Ahora también están los farmacéuticos, los físicos, eh, y otros, que no sabría yo Sí, tampoco si limitarlo o expandirlo más, ¿verdad? muy Muchos bien. otros profesionales podrían trabajar en este tipo de técnicas. ¿Cómo crees que los diferentes trabajos e investigaciones han generado beneficios a la comunidad científica en el progreso de las diferentes soluciones en el área, como en la salud y en la tecnología? Yo sé, por ejemplo, que hay instrumentos ópticos que se utilizan para el análisis de muestras de, eh, de muestras de tejidos para determinar si hay malformaciones o si hay cáncer o si hay... Y en este tipo de técnicas se utilizan microscopios y tinción de células, eso lo hacen los patólogos. Eh, en el caso de desarrollo tecnológico, aquí tampoco, hasta donde yo sé, hemos desarrollado, puede que sí, pero yo no soy experto tampoco en historia ni en lo que hacen otros centros de investigación. Ujú. Este, pero hasta donde yo sé, no desarrollamos tecnología, ¿no? Bien, ¿cuál considera que son los trabajos o desde el ámbito, siempre desde el ámbito de la física moderna? ¿Cuáles consideran que han sido los trabajos que han presentado dificultades o cuáles son los principales desafíos que ha experimentado en esta área, en los espectros ópticos, que es el área suya? Bueno, el financiamiento de las universidades para poder desarrollar proyectos de investigación. En el caso del tecnológico, la posibilidad de hacer proyectos financiados por la institución se ha reducido muchísimo porque el financiamiento se ha reducido también. Muy bien. ¿Qué recomendación pudiera darle a los jóvenes que están interesados en el área científica? Pues que sigan sus sueños. ¿Usted tiene algún plan para futuro sobre lo que tiene que ver con el trabajo, en este caso la especialidad de espectros ópticos? En el tema de conservación del patrimonio.
en la restauración de pinturas, en la restauración de piezas arqueológicas de distintos materiales, que podrían ser metálicos, piedras, cerámicos, en el estudio de la arqueología, de las piezas indígenas o de las piezas arqueológicas. eh, en fin, a mí me interesan esas áreas. ¿Sí? Desde otro punto, estas áreas que usted señala de investigación, ¿cuál cree usted que para los años venideros sea de mayor provecho? Eh, Hay que dedicarse a ver cuáles son las necesidades del país. ¿Podría recomendar algún recurso audiovisual o algún libro o artículo, revista para comprender mejor esto de los espectros ópticos y los espectros de rayos X? En muchos de los videos que conozco y que podría calificar como excelentes están en inglés. Eh, de hecho, es donde más recursos hay en ese idioma, en inglés. Pero también debe haber en otros idiomas y también debe haber en español. De hecho, en español yo sí tengo algunos youtubers que me gusta ver, pero no hablan de cosas muy básicas. O sea, esto de la espectroscopía y esto, pues no tratan tanto ellos. Eh, pero si a uno le interesa, por ejemplo, el tema de los rayos X, está la página del Organismo Internacional de Energía Atómica, que en inglés es IAEA, eh, ¿verdad? Eh, y entonces allí uno puede buscar sobre la técnica de rayos X, las aplicaciones, cómo funciona. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, don Ernesto Montero, por la entrevista. Este, Muy amable y pues nos despedimos. Bueno, ojalá que te salga la grabación, con mucho gusto.